vamos a comenzar en esta mañana. Ya tuvimos un tiempo muy bendecido en el que unidos como hermanos adoramos a nuestro Señor. Y ahora pues nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a pedirle a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues que nos ayude en este tiempo. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad en nuestra vida, que día a día, Señor, podemos experimentar. Gracias, Señor, por tener la dicha y la bendición de poder reunirnos como hermanos en este edificio que se ha edificado, se ha levantado para exaltar y engrandecer tu santo nombre, Señor. Gracias por ese tiempo en el que pudimos adorar y cantar a tu santo nombre, Dios. Y en este momento nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, y a aprender de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Padre, sea ayudándonos para guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Hermanos, la predicación de esta mañana se llama Marcas de un verdadero Hijo de Dios. Amén. Marcas de un verdadero Hijo de Dios. Y todos nosotros, hermanos, sin excepción, todos nosotros pertenecemos a un pequeño grupo al cual denominamos familia. ¿No es cierto? Todos nosotros pertenecemos a un grupo y a una familia. Y me refiero a la familia directa, a papá, mamá y hermanos. Y por lo general, hermanos, todos y cada uno de nosotros compartimos algunas características que nos identifican como parte de esa familia. ¿No es cierto? Ejemplos como el color de piel, nuestra complexión física, nuestra manera de caminar, el tipo de cabello, el color de ojos, lunares, tipo de nariz. Ese tipo de características, ¿no es cierto? Nos identifican como parte de esa familia. Y nada más como a manera de ejemplo, hermanos. Voy a bajarme tantito aquí. Y con el permiso de mis amigos, Pris y Dani, vengan los dos. Aquí a simple vista, suponiendo que no los conocen. Bueno, tú no los conoces, ¿verdad, mija? No los habías visto, sí, ¿no? Ni a mí tampoco, ¿verdad? Ok, excelente, me sirves. O sea, tú no sabes quiénes son sus papás. A simple vista, a simple vista. ¿Cuál de ellos dos? ¿Por qué te ríes, Mateo? ¿Cuál de ellos dos es mi hijo? ¿Se ve? Tenemos el mismo lunar aquí, hermanos. Aquí tenemos el mismo. ¿Fue por eso? ¿O por qué fue? Venos bien. ¿Él o él? ¿Cuál? ¿Él? ¿Por qué? Tenemos un parecido. ¿Cuál es el parecido, hermanos? ¿El cabello? Híjole. Gracias, muchachos. Es mi trauma, hermanos, de toda la vida, Bueno, pero es una característica que identifica a Mateo que es mi hijo, ¿no? A veces están allá afuera y una persona me dice, ¿cuáles son tus hijos? Y están corriendo todos los niños de la iglesia y dicen, ah, mira, ese es tu hijo, ¿verdad? Y es Mateo. Obviamente también por su cabello bonito y cuidado, ¿no? Bueno, asombrosamente, hermanos, este parecido entre padres y hijos no se limita solamente en aspectos físicos. Está comprobado que genéticamente heredamos características de nuestro padre en nuestro comportamiento, tales como desde la posición en la que dormimos. ¿Identifican algo así ustedes como papás o como hijos? ¿Algún parecido similar? ¿La posición en la que duermen o algunos hábitos o mañas? Recuerdo, hermanos, que como cuando era niño estábamos viendo un partido de la selección, mi papá y yo, y estábamos los dos mordiéndonos las uñas. Y de repente me decía, hey, no te muerdas las uñas. Y ay, estamos así. Y a los 5 minutos estábamos otra vez los dos así mordiéndonos las uñas. Y me sorprende mucho
porque ahora que estoy viendo algo en la tele con Yael, con mi hijo, estamos los dos también así. Y, hey, no te muerdas las uñas, le digo. Y estamos los dos así. Es un hábito que heredé de mi papá, ¿no? Y yo sé, y creo que cada uno de ustedes puede identificar algo similar con uno de sus hijos, ¿no es cierto? Se heredan más cosas, hermanos, según algunos estudios científicos, desde la predisposición a ciertas enfermedades, tales como cáncer, la obesidad, la miopía, fibrosis y muchas cosas como esas. Y también la inteligencia se hereda de los papás. Así que cuando esté ayudándole a sus hijos con la tarea, pues acuérdese, si está batallando con hacer la tarea, acuérdese que la inteligencia viene de los papás, ¿ok? Pero todos nosotros podemos identificar estas cosas y podemos saber qué cosas heredamos de nuestros papás, porque las compartimos con él. Por ejemplo, con Mateo, pues ya fue obvio, ¿no? Que es el cabello. Algo que heredamos por ejemplo, Mateo también tiene algo heredó la mirada de su mamá, tiene la mirada de Meli. Y a veces que le estoy llamando la atención, hermanos, de verdad estoy enojado con él y le estoy llamando la atención y pone su miradita. Hijo de Dios. Termino abrazándolo, hermanos. Me derrite el chamaco. Por ejemplo, Tadeo es muy inteligente, que eso Meli ya me hizo entender que lo heredó de ella. Y Yael pues tiene una predisposición a jugar fútbol y pues eso creo que viene de mi parte, ¿no? Él le gusta mucho el fútbol y pues a mí también. Y son características que heredaron de mí. La idea que quiero enfatizar, mis hermanos, en esta mañana con esta introducción es que hay ciertas marcas y características que nos identifican con nuestros padres biológicos. Eso quedó claro, ¿verdad? Pero de igual manera hay características que nos identifican con nuestro Padre espiritual. ¿Está claro? Porque ustedes recordarán a Jesús cuando le está diciendo a algunos escribas y fariseos y les dice, ustedes no son de Dios, porque si fueran de Dios, me amarían, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Jesús estableció que hay dos paternidades, según la palabra de Dios. O somos hijos de Dios, o somos hijos de ¿quién? Del diablo. Así que la tarea de esta mañana, hermanos, es que usted identifique si usted realmente es un verdadero hijo de Dios. Hay algunas marcas que nos identifican como hijos de Dios. ¿Amén? O tal vez que pueda checar un área en la que usted como hijo de Dios necesita trabajar, que necesita avanzar, madurar. Y la primera marca, mis hermanos, que nos identifica como hijos de Dios es que un verdadero hijo de Dios cree que Jesús es el Cristo. ¿Amén? Creen que Jesús es el Cristo. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Alguien no cuenta con Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia? Qué bueno que todos traen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo juntos, hermanas. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La primera parte, hermanos, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es absolutamente necesario, hermanos, partir de esta verdad fundamental. Porque nadie que no crea en esta verdad del Evangelio no puede ni debe considerarse hijo de Dios. ¿Amén?
Porque el punto importante a considerar en este pasaje, mis hermanos, es que la palabra de Dios no dice que solamente debemos de simpatizar con Jesús, que no solamente debemos gustar de Jesús. Porque hay gente paradas en esta posición, ¿no? Han conocido gente que dice, bueno, a mí me gusta lo que Jesús enseñó. Yo creo que Jesús fue un gran maestro. Yo creo que Jesús fue un gran profeta. Yo creo que Jesús fue un gran hombre. Y esto es una verdad, hermanos. Jesucristo fue un gran maestro, fue un gran profeta y fue un gran hombre. Pero fue mucho más que eso. Y ya Pris nos daba algo de eso en la mañana, nos enseñaba al respecto, ¿no? Jesucristo, mis hermanos, es Dios. Jesucristo es creador. Jesucristo es el Salvador del mundo. Es el Mesías, es la luz, es el pan de vida. Es el Hijo de Dios quien voluntariamente se entregó para morir como hombre en una cruz, en sustitución por ti y por mí. Él murió por tus pecados. Él murió por tu maldad. Él murió en tu lugar. No hay nada que tú pudieras haber hecho para recibir la salvación. Nada, absolutamente nada. Jesucristo murió en tu lugar. Y eso lo hace el Mesías, el Cristo. Como dijo Pris, o como nos enseñaba Pris hace rato, por medio del sacrificio de Cristo se restableció nuestra comunión con Dios, nuestra paz para con Dios. Debido a nuestra condición de pecado no podía haber comunión con Dios. Y creer en Jesús y en su obra, en la obra en la cruz, es una marca, una característica de un verdadero hijo de Dios. ¿Usted cree en Jesucristo como el Salvador? ¿Como el Mesías? ¿Como alguien que murió en su lugar? Si es así, usted ha dado el primer paso, usted es un verdadero hijo de Dios. Y en esta verdad, hermanos, podríamos citar algunos pasajes que enfatizan la misma idea, ¿no? Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿se lo saben? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Un verdadero de Dios cree que Jesús es el Cristo. Número 2. Un verdadero hijo de Dios hace justicia. O poniéndolo en otras palabras, un verdadero hijo de Dios hace lo que le agrada a Dios. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 29. ¿Ya están ahí? Una vez vamos a leerlo juntos. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La traducción del lenguaje actual, hermanos, lo dice de la siguiente manera. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso, también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, hacemos por consecuencia, ¿qué cosa, hermanos? Lo que a Dios le agrada, obviamente, ¿no? Y este punto es consecuencia del primero. Porque si usted cree que Jesús es su Señor y su Salvador, por gratitud y por amor, se esforzará por hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de entregarle nuestra vida a Cristo, hermanos, era imposible que hiciéramos algo que le agradara a Dios.
Era imposible. Aún haciendo cosas que aparentemente o delante de la sociedad son buenas. Por ejemplo, darle algo al necesitado. Es algo bueno, ¿no? Ser trabajador, ser honesto, cuidar el medio ambiente. Todas esas cosas son buenas, ¿no? Pero el problema es que todo esto lo hacíamos para beneficio personal, hermanos. O lo hacíamos para obtener una buena reputación. O para obtener algún placer. Pero siempre desde de una manera egocéntrica o pensando en nosotros mismos. Y nunca para darle la gloria y la honra al Señor. Por eso es que estábamos pecando, aun cuando hacíamos cosas buenas. Porque la palabra de Dios dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa, hermanos, que hagamos, así sea comer o beber, tenemos que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y antes de entregarle nuestra vida a Cristo no hacíamos eso, hermanos. Nuestro hermano David, que ahora no pudo venir por su trabajo, ha dicho una y otra vez en la escuelita dominical que tenemos a un Dios exigente. ¿Recuerdan? Y es verdad, tenemos a un Dios exigente. Pero es un Dios exigente, no injusto. Dios no es como el faraón, no es como el rey de Egipto, hermanos, que exige una tarea extraordinaria sin proveer lo necesario. ¿Conocen la historia, no? En contraparte, mis hermanos, Dios nos exige porque nos ha proveído de ayuda extraordinaria para realizar la tarea. ¿Cuál es esa ayuda? El Espíritu Santo, nuestro ayudador. Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo de tal manera que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y por consecuencia hacer lo que a Él le agrada. Y algo que pudiera motivarles, hermanos, o incentivarles a hacer lo que a Dios le agrada, es que usted meta en su mente, en su corazón, que todo el tiempo, 24/7, usted está siendo observado por su Padre. Todo el tiempo, usted está bajo la mirada del Señor. Si tenemos esto en mente, hermanos, nos va a motivar a actuar de una manera diferente. Yo sé que ya lo he platicado antes, pero me gusta dar este ejemplo de cómo la gente actúa de una manera cuando está siendo observada y cómo actúa de otra cuando nadie la está observando. Trabajé en Guadalajara en una empresa que se dedicaba a poner cámaras de seguridad. Y nos contrató un consultorio dental porque alguien estaba robando dinero de este consultorio, ¿no? Y él quería saber quién fue. Bueno, hizo la cita con nosotros y llegamos a la recepción y en la recepción estaba la secretaria que era familiar del dentista y nos recibió muy educada, ¿no? Muy educada, nos dijo, ¿cómo están, muchachos? Pásenle, siéntense, ¿qué les ofrezco? ¿Quieren agua? ¿Quieren refresco? El doctor ahorita viene. Muy educada, muy profesional la secretaria, la señorita de recepción, ¿no? Bueno, ya el doctor salió y estaba hablando con nuestro patrón y pues le dijeron a todo el personal que podían irse ese día, ¿no? Y todo el personal se salió. Y nosotros estábamos, ya los trabajadores estábamos esperando afuera y nosotros sabíamos que dentro de todos ellos había alguien que estaba robando, ¿no? Y estábamos sentados y veíamos pasar a uno y, ay, ¿ese será el ratero? Híjole. Y mira ese tiene cara de ratero. Y estábamos ahí checando, ¿no? Quién era el que encajaba en el perfil, ¿no? Y pasaron algunos que eran de mantenimiento, y ahí según nosotros estábamos diciendo quién, juzgando. Bueno, instalamos la cámara de seguridad, nadie tenía que darse cuenta, instalamos la cámara de seguridad, pusimos un micrófono también.
y pues nos fuimos a nuestra casa, ¿no? Después de unas semanas, el doctor nos llamó porque quería checar el video. Y fuimos al consultorio y pusimos el video delante de él, ¿no? Y estábamos viendo. Y nos dimos cuenta, hermanos, que la persona que estaba robando era precisamente la secretaria, la recepcionista. Una mujer que aparentemente, hermanos, no tenía necesidad. Tenía buen carro, se vestía bien, tenía buen trabajo. Era familiar, creo, incluso del dueño del consultorio. Y nos dimos cuenta, ¿no? Cómo ella, cuando se veía en el video, cómo observaba para todos lados para que no viniera ningún doctor o alguien, y en ese momento agarraba dinero de ahí, ¿no? Y nos dimos cuenta que ella era la que estaba robando, cuando ella creía que nadie la estaba observando. Nos dimos cuenta también cómo, por el micrófono, cómo le decía a los clientes: ¿sabes qué? Aquí está muy caro, mejor vete a aquel consultorio, te conviene con aquel doctor, y los mandaba a otro lado, ¿no? Y vimos cómo el doctor le afectó ver que su sobrina era la persona que estaba robando. Pero la idea, hermanos, es cómo cuando ella estaba siendo observada era muy amable, muy correcta, y cuando nadie la estaba observando, pues se atrevió a robar y a ser muy poco ética profesionalmente, ¿no? Y la idea, hermanos, no es de que usted diga: chin, Dios me está viendo todo el tiempo, ni modo. No, sino que esto realmente sea una motivación para usted, un aliciente para que usted se esfuerce, que lo impulse para hacer lo que a Dios le agrada. En mi familia, con mi papá, teníamos como no sé si usted ha visto algo así alguna vez, un chiflido específico de nada más de nuestra casa. Por ejemplo, estábamos jugando los niños acá afuera en la calle en la noche y de repente escuchaba, y yo sabía que era mi papá. Y ching, ya es hora de meterme a la casa, ¿no? Y corríamos mis hermanos y yo, y corríamos para la casa. O por ejemplo, íbamos al centro de la ciudad, o íbamos a algún mercado o algo, y pues como niños nos perdíamos por ahí entre la gente, ¿no? Y de repente escuchábamos, ya está mi papá, y ya sabíamos dónde nos teníamos que juntar. No sé si han visto algo así, pero era algo que nos identificaba como familia, o nos identifica, porque ahora lo hacemos con mis hijos. Bueno, hermanos, ¿a dónde voy con esto? Cuando era niño, tenía la edad de Yael, jugaba fútbol, jugaba en un equipo de fútbol, y mi papá se esforzaba, de verdad, se esforzaba mucho por proveer lo necesario, porque pudiera trasladarme, para darme dinero para irme a los entrenamientos, para los uniformes, gracias, para los uniformes y todo lo que se necesitaba, ¿no? Para que yo pudiera jugar fútbol. Pero desgraciadamente, mis hermanos, también por su trabajo, muy poquitas veces tengo guardado en mi mente ocasiones en las que mi papá fue a ver un partido de fútbol. No podía por su responsabilidad, siempre ha sido un hombre de trabajo, ha sido un hombre esforzado, y no faltaba a su trabajo por nada, ¿no? Entonces muy pocas veces iba a algún partido mío. Recuerdo, hermano, estábamos jugando un partido importante para nosotros, no me acuerdo si eran cuartos de final o una semifinal, no recuerdo, pero ya estaba cansadísimo. Era el segundo tiempo y ya no podía más. De esas veces que ya los entrenadores ya habían hecho los cambios que se podían hacer y ya me faltaba el aire, sentía que se me revolvía el estómago, ya no podía, estaba al límite de mi fuerza. Y los entrenadores pues siguen exigiéndote, siguen gritándote, ¿no? Y recuerdo estar caminando agachado, hermanos, tratando de agarrar aire porque ya no podía. Y estaba caminando así a media cancha cuando de pronto escuché de lejos. Y volteé para afuera y estaba mi papá. Y hermanos, saber que estaba ahí, saber que me estaba viendo,
me inyectó fuerza, aire, adrenalina, no sé. Pero corrí como locos, hermanos. Corrí como loco, esforzándome porque sabía que mi papá me estaba viendo. Quería que se sintiera orgulloso, ¿no? Y tal vez, hermanos, es un ejemplo burdo o simple, pero es para enfatizar la idea de que usted está siendo observado por su Padre 24/7. Y esto tiene que ser una motivación, algo que lo ayude a esforzarse para hacer lo que a su Padre le agrada. Amén. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, yo sé que lo entienden, ya lo hemos dicho muchas veces, un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Aquí no llega aire. Aviéntenle de repente para acá, hermanos, con su abanico. ¿Me regalas agua, mija, por favor? Primera de Juan, capítulo 3, ¿ya están ahí? Versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ok? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero la palabra de Dios, hermanos, también nos enseña, en unos cuantos capítulos atrás, dice en capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Un pasaje dice, un hijo de Dios no practica el pecado, y el otro pasaje dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Entonces, ¿pecamos o no pecamos? ¿Se contradice la palabra de Dios? No. La palabra clave, hermanos, para entender este pasaje es practica el pecado. Un hijo de Dios no practica el pecado. Y la RAE define práctica o practica como usar o ejercer algo continuamente, repetidamente, una y otra vez. ¿Está clara la idea? Un hijo de Dios no practica el pecado una y otra y otra y otra vez. No es lo mismo, hermanos, caer en pecado que ser permisivo y consentir con el pecado. No sé si la idea está clara. No es lo mismo decir, Señor, perdóname por pecar, que decir, voy a pecar, que al cabo Dios me perdona. No es lo mismo, ¿no? Y muchas personas, hermanos, usan el pasaje de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usan este pasaje como si fuera una especie de barra de jabón, de que me voy a ensuciar, que al cabo tengo aquí, cuento con esto. Bueno, esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no consiente con el pecado, se contrista con el pecado lo lleva a arrepentirse. Y recuerden, hermanos, que estamos estudiando en CP, en Cristianismo Profundo, que alguien que comete pecado necesita arrepentirse. Y arrepentirse es reconocer que hemos ofendido a Dios, volver a Dios con un corazón contristado, confesar tu pecado y creer que te perdona. ¿Y qué más? Y apartarnos de dicho pecado.
¿Puede identificar algo en su vida, hermanos? ¿Algo con lo que ha sido permisivo? ¿Algo que sabe que ha sido o es un hábito en su vida? ¿Algo que ofende a Dios? ¿Puede ubicar algo? Recuerde que una marca y una característica de un verdadero hijo de Dios es que no practica el pecado. Y 4, el último, hermanos, un verdadero hijo de Dios ama a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leerlo. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Una característica, hermanos, inequívoca de que somos hijos de Dios, una marca indiscutible, es que amamos a nuestros hermanos, que amamos a la iglesia, amamos el tiempo de comunión unos con otros, intercedemos los unos por los otros, compartimos tiempo, compartimos esfuerzo, clamamos juntos en oración, exaltamos a nuestro Padre en adoración y estamos al pendiente el uno del otro, porque nos amamos, ¿no es cierto? ¿Si aman a sus hermanos? ¿Si están al pendiente de ellos? San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. San Juan capítulo 13, 34 al 35. ¿Ya están ahí? Dice, hermanos, nuestro Señor Jesús: una sugerencia nueva os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí dice así? Ok. ¿Es sugerencia? No es una sugerencia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ok? Ahora, algo que a mí me brincaba cuando estaba estudiando o leía este pasaje, era que decía, bueno, este no es un mandamiento nuevo. Ya en Levítico hay un pasaje que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El concepto del amor está ahí. ¿Qué es lo nuevo en este pasaje, hermanos? Exacto. La referencia en el amor está en ambos pasajes, pero lo que cambia de un pasaje a otro es la intensidad con la que tenemos que amar a nuestros hermanos. Que el amor sea mutuo, claro. Y en el primer pasaje dice, como a ti mismo, y en el segundo pasaje dice, como yo los he amado. ¿De qué manera nos amó Jesucristo, hermanos? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer por nosotros? Murió en la cruz por nosotros, ¿no? ¿Usted ama a su hermano con tal intensidad, hermanos? ¿Estaría dispuesto a sacrificarse por él? ¿Ama estar aquí en la casa de Dios junto con sus hermanos? Yo recuerdo mucho cuando
mi abuelita iba a nos reuníamos toda la familia a ver a mi abuela los fines de semana y todos llegábamos a verla y a las 10 de la mañana ella se iba a la iglesia. Y yo recuerdo haberle dicho, abuelita, ¿dónde va? ¿Para qué se va? Pues si venimos a verle a usted, ¿para qué se va para allá? Y recuerdo que me decía, bueno, voy a pasar tiempo con mis hermanos. Y yo, pues aquí estamos, ¿no? Obviamente pues no entendía este concepto, hermanos, de ser hermanos en Cristo, que creo es un vínculo mucho más fuerte que la sangre. Así que un verdadero hijo de Dios, hermanos. ¿Se recuerdan de los puntos? ¿El primero qué era? Un verdadero hijo de Dios cree que Jesús es el Cristo. El número 2 era, un verdadero hijo de Dios hace lo que le agrada a Dios. El tercero, un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. El cuarto, un verdadero hijo de Dios ama a los hermanos. Si usted ya ha nacido de nuevo, tal vez o es muy probable que dentro de estos 4 puntos haya algo en lo que usted sabe tiene que trabajar, ¿no? Y no se lo decimos desde una posición de superioridad, sino desde una posición de que somos hermanos en lucha, de que he tenido que esforzarme, hermanos, realmente para madurar en cada uno de estos puntos. Tal vez usted confía en que Cristo murió por usted, pero a veces no confía o su corazón tiene la tendencia a dudar. ¿Le ha pasado? Por más que sabemos y conocemos la palabra de Dios, tenemos como que la tendencia a dudar. O tal vez nos cuesta trabajo relacionarnos con los demás hermanos, no somos empáticos. Bueno, tenemos que ser intencionales para crecer y madurar y ser verdaderos hijos de Dios. Mostrar marcas y características de un verdadero hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Por tener la oportunidad de aprender de ella y saber, Señor, que somos tus hijos. Saber, Señor, qué esperas de nosotros. Entender, Padre, en qué áreas tenemos que trabajar de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que no estamos solos, Señor, en medio de esta lucha, de esta batalla, de cada día, Señor, sino que contamos con el Espíritu Santo, Padre, en nuestra vida para crecer y madurar cada día en estos puntos, Señor, que vimos en esta mañana. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que con un corazón dispuesto han venido a escuchar tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra sea de bendición para su vida y puedan ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Bendícenos, Señor, en esta mañana, llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestras casas. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, te amamos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad.